Hola, buenos días. Soy Irene Gallego Gavián, soy psicóloga en la Fundación Amigó y hoy, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer, os traigo esta pequeña píldora donde voy a intentar esclarecer los aspectos clave de la violencia filioparental y cómo el género influye en ella. Y es que, aunque no trabajamos específicamente en este campo, ni hoy se conmemora la eliminación de este tipo de violencia, la Fundación Amigó trabaja por avanzar en la igualdad y por extinguir la violencia en todos los ámbitos, incluyendo la perspectiva de género, en este caso en el proyecto Conviviendo, que trabaja en violencia filioparental. Porque hemos visto, tras años de trabajo con familias y del análisis de datos, que es una variable que atraviesa el conflicto y, solo por poner un ejemplo, la madre continúa siendo la víctima principal de ella. Por eso, a través de unos cortes de audio, aunque podéis acceder al audio entero en nuestros canales de comunicación, y a través de 3 voces, la mía propia, la de mi compañera María José Ridaura y la de un abuelo que pasó por el recurso, al que aprovecho para agradecer su colaboración, ya que sin esta voz en primera persona, si solo habláramos los equipos profesionales, si no tuviéramos ese contrapunto de las personas que sufren el conflicto y que animan a otras a solicitar ayuda y esclarecen la situación que viven, sería imposible sensibilizar sobre ello y avanzar. Por eso, antes de pasar a escuchar estos cortes de voz, sí que quiero destacar que tenemos que trabajar en contra de la violencia, y para ello es primordial trabajar en el avance en la igualdad. Sin más, os dejo con ello y espero que os sirva. Muchas gracias, buen día. Pues mira, en esto no hay demasiado acuerdo entre los profesionales, ¿vale? Hay como dos perspectivas de los profesionales que trabajamos en este campo. Hay como dos grandes hipótesis. La primera hipótesis sería la víctima mayoritaria es la madre. Y la primera hipótesis que podría explicar esto sería que la madre, pese a que se incorporó al mercado laboral, sigue siendo la figura de mayor peso en la educación de los hijos y de las hijas, y sigue siendo la figura de mayor presencia. Pasan más tiempo con los chicos y con las chicas, y eso hace que cedan más. Finalmente, los chicos y chicas, cuando agreden a sus padres, lo hacen para conseguir cosas, desde algo material o a evitar cumplir una norma o desahogar un estado emocional negativo. Cuando la madre cede, está reforzando estas conductas, y por tanto las probabilidades de que se sigan manteniendo a lo largo del tiempo son altas, y por tanto aumenta la probabilidad de que sigan maltratando a la figura que cede, que en la mayoría de casos son las madres. Esta sería una de las hipótesis. La otra hipótesis para explicar por qué las víctimas mayoritarias son las madres iría más relacionado con variables o con puntos relacionados con la violencia de género. Muchos de los chicos y de las chicas que agreden a sus padres tienen sesgos machistas. Consideran que la mujer es más débil y que se le puede corregir de esta manera, que corregir a las madres de esta manera es casi que más legítimo que corregir a los padres. Entonces estamos en estas dos grandes hipótesis donde todavía hay muy poquitos estudios y bueno, y es un tema que interesa mucho a Fundación Amigo y que preocupa mucho. Antes, María José nos explicaba el tipo de violencia que se ejerce ante el padre y ante la madre. ¿Hay alguna correlación entre la violencia filioparental y la perspectiva de género? Sí, pues como te decía que antes que el proyecto Conviviendo surgió de un análisis de datos, pues cuando ya empieza a consolidarse también analizamos los datos y vemos cómo es diferente la violencia y la motivación de usar esa violencia por parte de los hijos y las hijas, y cómo es diferente la persona que lo recibe. La víctima principal es la madre, y el padre, pese a que en ocasiones también es víctima, es muy raro que sea la única víctima. Siempre está, si el padre es víctima, la madre también, y si no, la madre es la víctima exclusiva de la violencia. Y los hijos y las hijas igual. Los hijos ejercen una violencia más física, más grave y a más temprana edad. Y las hijas tienden a una violencia más emocional o psicológica y comienzan un poquito más tarde.
Entonces vemos que al final el sexo influye, el género influye y introducimos la perspectiva de género analizando esos datos, pues incluyendo en los grupos multifamiliares o en las escuelas una sesión de corresponsabilidad, porque también las dobles jornadas de las mujeres, la socialización diferencial que nos han dado, ¿no? Pues a los hombres se les ha educado para que expresen peor las emociones o para que expresen una emoción, ¿no? Que al final fomenta esa masculinidad que se ha educado. Y a las mujeres lo contrario, nos han educado para ser más cuidadoras y soportar ciertos aspectos porque al final nuestro objetivo último es cuidar. Entonces, viendo todos esos aspectos y que realmente, haciendo un análisis de datos de cientos de usuarios y usuarias, vemos que es importante y hacemos un manual de intervención desde la perspectiva de género en la violencia filioparental y bueno, aparte la Fundación Amigo lleva muchos años trabajando por la igualdad, tenemos planes de igualdad, protocolos, etcétera. Al hilo de esto, voy a intentar formular la pregunta tal como se me está pasando por la cabeza. Irene, si es un terreno complicado o sobre el cual no hay una respuesta, pues directamente me lo dices. Hablabas antes de cómo una sociedad violentizada, hablábamos, me inventaba yo ese término, afectaba en el comportamiento de los jóvenes y las jóvenes. También la perspectiva de género influye, obviamente. Luchar por la igualdad y trabajar mucho en una perspectiva de género en la sociedad y que se olviden estas desigualdades que hay entre hombre y mujer, ¿ayudaría a mitigar de alguna manera esta violencia filioparental o son cosas distintas? Sí, yo creo que ayudaría, porque al final todas las violencias son ejercidas hacia un colectivo que se considera inferior o que tradicionalmente ha sido inferior, pues etnias que no son la blanca, mujeres que al final no somos varones. Entonces, cuando empecemos a vernos como iguales, favorecerá que nadie ejerza una violencia porque me vea como inferior. Y eso no lo tenemos que pensar como a nivel individual, ¿no? La gente no premedita esto, sino que como desde nacemos nos están dando esas desigualdades, pues a mí me pueden decir, puedes llegar a donde quieras, pero al final yo veo alrededor y veo que en los libros de texto solo aparecen pintores y solo aparecen, y el director del colegio es un hombre, ahora hay muchas directoras, pero por poner un ejemplo, pero todas son maestras, ¿no? Entonces, como me decís que puedo ya, no hablemos ya si metemos pues eso, en interseccionalidades y hablamos de mujeres negras o mujeres con discapacidad o hombres, que también hay colectivos de hombres discriminados, ¿no? Me lo dices y se pone la igualdad formal, pero de repente cuando yo miro a mi alrededor digo, pues no existe, ¿no? Porque sigue habiendo desigualdades, porque las mujeres que trabajan en el hogar luego no tienen derecho a paro, porque no veo que haya ninguna persona dirigente que no sea varón blanco, heterosexual, si nos ponemos, ¿no? Entonces, lo que se dice es en pro de la igualdad, pero muchas veces la realidad va un poquito más lenta que la legislación. Pero desde luego, si trabajamos en igualdad étnica, de género o la que sea, se va a favorecer que la violencia se reduzca. Vamos, yo estoy convencida. Totalmente. Y además, yo creo que vamos hacia sociedades más igualitarias y si nos comparamos con sociedades anteriores, hacia sociedades menos violentas. Sí que es verdad que se está manteniendo, estamos repuntando en esa violencia simbólica que tenemos que denunciar y tenemos que hablar y no tenemos que tapar, sobre todo los profesionales, los equipos profesionales que trabajamos en esto. Sí, la verdad es que es una lucha que parece sin fin, pero a la que se ven pequeños hilitos de esperanza, desde luego, y con trabajos como el del proyecto Conviviendo, pues se mitiga bastante mejor. Muchas gracias, Irene. Pues nada, pasamos a la entrevista con Miguel. No, agresión, no, violencia verbal, porque claro, mi hijo, digamos que por eso la Fundación Amigo nos ayuda mucho, pues no estaba acostumbrado, pues imagínate que era una persona pues que no tenía el apoyo de lo que es un matrimonio, ¿no? Cuando el padre afloja, la madre tira, y entonces él al estar solo, pues eso le
le costaba trabajo y entonces pues digamos que también él no sabría llevar bien a la niña. Entonces violencia física por supuesto que no, pero pues verbal, discutir, voces, la niña a esas edades ya sabes pues lo que pasa, se sublevan, contestan, siguen contestando más y más y digamos pues que la convivencia no era agradable por supuesto. Entiendo. ¿Y cómo fue el momento en el que como familia os disteis cuenta? ¿Quién fue el que inició el proceso de pedir ayuda, de acudir a alguien profesional, a Sí. alguna asociación, como es el caso, para que hicierais frente a esta situación? Sí, bueno, aunque ya te digo que nosotros, los abuelos, regresamos a nuestro domicilio, la convivencia seguía siendo muy, muy cercana, ¿no? Entonces mi hijo, vamos, en cuanto surgía cualquier problema, a donde recurría enseguida era a mí, ¿no? A su padre, ¿no? Entonces, a través, yo seguía en contacto con mi hijo, íbamos a ver a la tutora al colegio, cómo iban con las notas, todas esas cosas, ¿no? Y entonces fue a través del colegio que yo, hablando un día con la tutora o la subdirectora del colegio, nos habló de vosotros, vamos, nos dijo que había varias, que sí, de la Comunidad de Madrid, que sí tal, y entonces tuvimos la suerte de acertar con la Fundación Amigo, ¿sabes? Y fue a través del colegio donde iba la niña.